Parashá 48, 2022. Estoy haciendo una prueba con esta grabación porque ya que tenemos situaciones de eléctrica en la comarca donde yo estoy, hay situaciones de que se está yendo, está volviendo la electricidad, entonces estamos haciendo esta prueba a ver cómo queda la Parashá número 48, Shofetim, o Shofet, o Shoftim, podemos decir así, sin mencionar la E entre la F y la T. Jueces, 2022, dice, ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas en las ciudades que Yahweh Elohim le está dando, tribu por tribu, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. Dice en hebreo, Tim o Shofetim Beshortrim, Titem lecha bechol sheareja asher Yahweh Eloheja noten lecha lishbateja beshafetu et ha'am mispat sedet. Dice, un juez es una persona que ha recibido la autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la Torá y sobre todo y sobre las obras o palabras de otras personas. El juez tiene que condenar al culpable y absorber al inocente. Los oficiales son los que ejecutan las órdenes del juez. El juez no puede hacer, no hace mucho sin el cuerpo policial, o sea, los ejecutores, los fiscales, que le apoyen para que sus órdenes se cumplan. La policía o los fiscales no funcionan bien sin los jueces, porque tienen que saber qué órdenes ejecutar. Así es. Así que estos dos tipos de funcionarios tienen que trabajar paralelamente para que la sociedad se beneficie de ellos. Perdón. Vamos a ver en hebreo. En la codificación Strong H8200, Shefat, juzgar, juez. Está H8199, Zafat, que significa contender, defender, gobernar, juez, juicio, juzgar, litigar. En el hebreo pictográfico es la Shim, Peit Het, Shim, Peit Het, que significa la boca que separa a dos. ¿Cómo? La boca o el mensaje que separa a dos. Porque la palabra Pei, la Shim es mensaje, la Pei es boca. Y en este caso la Shin significa dos. Dos. Asimismo se tiene configurado en la pictografía. Aquí la podemos ver. Dice la boca. La boca puede ser mensaje porque queda una boca, un mensaje. Entonces la P es mensaje y la G separación y Shin en este caso dos. Hay otra palabra para juez que está codificada en el H1781 del Strong, Dayam. Dayam. ¿Qué significa juez, abogado, defensor? Dayam. Recuérdense que cuando nosotros damos un consuelo a una persona que murió, de un familiar que alguien haya tenido y se haya fallecido, nosotros decimos la frase Baruch Dayam Emet. Bendito el juez verdadero. En la pictografía, Dayan significa la puerta que obra con vida. Ahí vemos la Dalet, la Yud y la Num de la palabra Dayan. ¿Qué significa esto? La puerta que obra con vida. O sea, un defensor es una entrada de obrar con vida o con continuidad. En todas las ciudades había tres tipos de tribunales en Israel, con 3 jueces, 23 jueces y 71 jueces. 3 tipos de tribunales, señores.
De 3 jueces, el mínimo. 23 jueces, el del medio, y 71 jueces. Las ciudades con menos habitantes tenían un tribunal, un beidín, de 3 jueces. Las ciudades con más habitantes tenían un beidín de 23 jueces, llamado Pequeño Sanedrín. Y en Jerusalén había 3 tribunales, 2 de 23 y uno de 71. O sea, 70 más 1, recuérdense. 70 ancianos y el Cohen Gadol, en el cual el Cohen Gadol era el líder principal. Deuteronomio 16:9 o Devarim 16:9 dice: no torcerá la justicia o mostrarán favoritismo. Yo no aceptaré un soborno, porque un regalo ciega los ojos del sabio y tuerce las palabras aún del recto. Las palabras hebreas que ha sido traducida como justicia es juicio o juicio, justicia o juicio, es mishpat. Ya lo habíamos hablado en otras parashot. Está codificado en Strong H4941, mishpat, que tiene todo este significado. Espero que vean el video porque vamos a avanzar para que sea un poco más rápido. Todos estos significados están ahí. En el hebreo pictográfico vemos aquí que es mem, pei, mem, shim, pei, het. Se escribe también con las letras de chofet, mishpat, pero tiene la men adelante. Entonces, ¿qué significa? La palabra que separa dos pueblos. La sentencia puede ser así, porque la shin significa dos, y mem es pueblo o naciones o pueblos. La pei, ya le había contado que puede ser mensaje o boca, la boca que pronuncia algún mensaje, pei, y la het separar, en este caso. Para no torcer un veredicto no se puede seguir la justicia humanista, Para no torcer un veredicto no se puede seguir la justicia humanista, la que le parezca bien al hombre, sino la que Yahweh, bendito sea, manda en su Torah. En Romanos 2:20 y 7:2 y 12 dice: tienes la Torah, la expresión misma del conocimiento y de la verdad. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la Torah? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torah, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la Torah no hubiera dicho: no codiciarás. Así que la Torah es Kadosh, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Dice también en Mateo 23:23, lo más importante de la Torah es la justicia, la misericordia y la fidelidad, o la fe, la emuná. En la Torah está expresada la justicia de Yahweh, que es la base de un veredicto correcto. No se puede torcer la Torah ni para juzgar ni para legislar. La Torah tiene que ser la base para que el sistema judicial de cualquier país sea justo. No los criterios humanistas ni los que piensa la mayoría de la población la población, o sea, la democracia. En este caso, la democracia no es la justicia de los hijos. El hecho de que la mayoría de un pueblo tenga cierto comportamiento no significa que sea un comportamiento justo. No es lo mismo lo común que lo normal. Un comportamiento común no necesariamente tiene que ser normal, según las normas establecidas para el hombre. Hay una sola justicia verdadera. Hay una sola justicia verdadera, y esa justicia ha sido revelada de dos maneras en la Torah de Moshe y en Yahshua HaMashiach, como dice en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la Torah, la justicia de Elohim ha sido manifestada y atestiguada por la Torah y los profetas.
perdón. No dice al contrario de la Torá, sino aparte de la Torá, queriendo decir que la Torá manifiesta la justicia de Yahweh, bendito sea, y además Yahshua HaMashiach revela la misma justicia de una forma diferente, pero no es otra justicia. El Mashiach, Yahushua, es la justicia de Yahweh, como nos dice en 1 Corintios 1:30, mas por obras suyas estáis en vosotros, en Mashiach Yahushua, el cual se hizo para nosotros Jotma, sabiduría de Elohim, justificación, santificación y redención. La palabra griega que fue traducida como justicia es dikaiosune, que significa justicia, como justificación. La expresión aparte de la Torá en Romanos 3:21 no significa que sea otra justicia diferente a la de la Torá, sino que la justicia de Yahweh se ha manifestado de otra manera que no sea solamente a través de las Escrituras. Son dos revelaciones de justicia, la Torá y el Mesías. Repito, son dos revelaciones de justicia, la Torá y el Mesías, pero es la misma justicia revelada de dos maneras. Aparte de la Torá, podría entenderse como además de la Torá o paralelamente con la Torá, siempre en armonía con la Torá, pero de forma diferente. Una cosa no contradice a la otra. Describimos la palabra juicio desde el hebreo de nuestros padres. En el Strong H 1779, Din. Usted puede ver ahí la descripción para que podamos seguir avanzando. En el hebreo pictográfico significa la puerta, Dalet, que obra, Yud, con vida, Num. Dalet, Yud, Num, la puerta que obra con vida. En Devarim, en Deuteronomio 16:20 dice, la justicia, solo la justicia perseguirán para que vivan y hereden la tierra que Yahweh Elohim le está dando. La palabra Sedek, justo o justicia, H 6664. Vemos aquí que significa literalmente equidad, justamente, justicia, justo, recto. En el hebreo de nuestro padre es una Sadet, que es un hombre esperando, una Dalet, que es un colmillo o una puerta, y está la Kof, que que significa final o puesta de sol. Podemos poner la necesidad detrás de la puerta, porque también Kuf significa detrás, que no es la mano abierta de la Kof, sino la Kuf, la que es equivalente a la Q latina. La necesidad detrás de la puerta también significa en su mensaje más profundo. Esto significa el deseo de que el reino comience. ¿Cómo? El deseo de que el reino comience. Si vemos la Sara, es un hombre necesitado, esperando. Es la figura de un hombre, ahí está como figura de un hombre arrodillado, pero en otras figuras del pictográfico, la Sadet es un hombre teniendo paciencia o esperando o recostado. Se puede traducir como la esperanza de la apertura final, porque está la Dalet, que es la puerta, y la Kuf, que es el final. La esperanza de abrir el final, es el que espera la apertura final. Ese es un Tzedek. Ahora la palabra Sadik, que es justo en femenino, o Sadak, perdón. Sadak es en femenino. Está codificada con el H 663. Literalmente significa absolver justamente, hacer justicia, justificar, justo, purificar. El derivativo es H 6662, Sadik, derecho o justo. En el hebreo pictográfico significa el que quiere o el que necesita, la necesidad de obrar detrás de la puerta, o el deseo de que obra, el deseo del obrar detrás de la puerta, pero también puede ser
la esperanza o el que espera la apertura final. Ese es el tzadik, el que espera la entrada del fin, el que espera la apertura del final o el que espera entrar al final. Vamos, mire qué directo está esto. El que espera entrar al final. ¿Quién es un tzadik? Un justo. Está esperando la entrada a su reino final. El que espera la apertura final o el que espera entrar al final. Ese es un tzadik. ¿Por qué se repite la palabra justicia dos veces en este texto? El texto de Deuteronomio que mencionamos aquí, 16:20. Esto puede representar a Moshe y el profeta como Moshe, Mashiach. Aplicarán justicia en Israel. También se puede interpretar como la Torah escrita, Moshe, y la Torah viviente, Mashiach. Son dos clases de justicia a la que tenemos que seguir. En Jeremías 33:16 nos dice, cuando esos días vengan, Yahudá será salvado, Jerusalén vivirá en seguridad y el nombre dado a ella será Yahweh Sedekenu, Yahweh nuestra justicia, derivativo H6665, que es con justicia, acto de justicia, en hebreo pictográfico significa el que espera la apertura final revelada, o mira detrás de la puerta de la necesidad. Mira detrás de la puerta de la necesidad, o el que espera la apertura final revelada. Deuteronomio 16:21 dice, no plantarás para ti un árbol de culto o cualquier clase de árbol junto al altar de Yahweh tu Elohim que hagas para ti. Eso es porque eso es que los árboles de Navidad son una abominación. Repito, es por eso que los árboles de Navidad es una abominación, porque hay abodá, zará, que significa literalmente idolatría detrás de esta práctica. Deuteronomio 16:22 dice, asimismo no levantará una estatua de piedra, Yahweh su Elohim odia tales cosas. Esto implica revisar la artesanía decorativa de nuestros hogares. Esta es una de las cosas que hemos recomendado en la anterior parashot. Capítulo 17. No sacrificarás, para Yahweh tu Elohim, una vaca o una oveja que tenga defecto o cualquier tara. Eso sería abominación para Yahweh tu Elohim, nuestro Elohim. Este mandamiento es un reflejo del Corbán perfecto que purificó nuestros pecados. Por eso se tenía que ser tan minucioso a la hora de la selección o crianza. Deuteronomio 17:2. Si se ha encontrado entre ustedes dentro de cualquiera de sus puertas, en cualquier de la ciudad, que Yahweh su Elohim les haya dado, un hombre o mujer que hace lo que Yahweh su Elohim ve como perverso, transgrediendo su pacto, por ir a servir a otros dioses y adorarlo, el sol, la luna y cualquier cosa del firmamento, algo que yo he prohibido. Quiero recalcar que muchas personas que nos ve haciendo, guardando los mandamientos de observar los tiempos con las señales que Elohim ha dado en su palabra, que son los astros, que para eso que fueron creados, que son esos astros como el sol, la luna y las estrellas, que dicen Bereshit, no se está haciendo este tipo de transgresión. Adorarlo es una cosa, inclinarse y hacer culto a ellos es una cosa, y tomarlo como referencia para los tiempos es otra, para que la gente no venga, muchas personas que, voy a llamarlo así, y me perdonen la expresión, con mucha mezquindad, están diciendo, estos son adoradores del sol, la luna y las estrellas. Los mismos que dice, y comienzan y nos me citan esta misma. Y eso no es así. Quiero recalcar, porque me ha tocado muchas veces darle la explicación a muchos porque se han confundido y han confundido a personas débiles. Pero no es lo mismo
guardar la misma, de tenerlo como referencia para medir los tiempos, no para adorarlo, sino como ordenó Yahweh, ¿eh? Que es muy diferente postrarse y hacer un culto hacia ellos. Eso es lo que Yahweh indica en esta misma. Estos astros fueron creados para regular los días, los moedín y los años. También nos dice de todo el plan de redención. Pero está prohibido adorarlo y utilizarlo como un medio místico. La cábala, la ciencia llamada cábala, no la palabra cábala, que es, también he tenido que rectificar que la palabra cábala es una palabra hebrea, que significa recibir. Y decir la palabra cábala para el contexto de recibir a una persona o de una recepción de un hotel en Israel, que se utiliza la palabra cábala, o para poder recibir el Shabbat, decimos recepción del Shabbat, que significa, se dice en hebreo, Kabbalat Shabbat. Pero la ciencia llamada, el misticismo o el estudio llamado Cábala, es el que nosotros aquí estamos diciendo, que es el misticismo judío. Tiene sutilmente esta práctica. La Cábala, la ciencia llamada Cábala, tiene sutilmente esta práctica. Ni pensar en el horóscopo, que es la sustitución de lo que el horóscopo sí tiene que ver con adoración, o que tiene que ver con misticismo, o tiene que ver con algo que no tiene relación con Yahweh. Pero ya cuando hablamos de las Mazarot, que es la verdadera referencia de los astros que se utilizan en el horóscopo, con los verdaderos nombres en hebreo, y ahí se utiliza para medir el tiempo, para ver proyecciones proféticas que están ocultas, como la pictografía que hay en los cielos, porque los cielos anuncian la cabot de Yahweh, bendito sea. Eso lo dice el Tehillim. Deuteronomio 17:4. Y se dicen a ustedes, u oyen acerca de ellos, entonces investigarán el asunto diligentemente. Si es verdad, si es confirmado que tales cosas detestables se están haciendo hechas en Israel, entonces traerán al hombre o mujer que ha hecho estas cosas perversas a las puertas de su ciudad y apedrearán al hombre o mujer de muerte. La sentencia de muerte será llevada a cabo solamente si hay testimonio de 2 o 3 testigos. No será sentenciado a muerte con testimonio solamente de un testigo. 2 testigos es el mínimo requerido para dar testimonio en un juicio. Y esto está relacionado con muchos textos de las Escrituras donde hablan de 2 testigos. Y el que más llega a la mente de todo el que está investigando de la profecía son los 2 testigos que habla el libro de Revelaciones. 17:7. Estos testigos serán los primeros en apedrearlo a muerte, después todo el pueblo lo apedreará, así pondrán fin a esta perversidad entre ustedes. Los testigos son los primeros en aplicar la justicia delante de toda la congregación. Esto nos dice que antes del fin del Olam Hasé, o sea, de esta edad presente, 2 testigos tienen que hacer justicia primero. ¿Cómo? Ve cómo resucita en nuestra mente ese texto de Apocalipsis o Revelaciones 11. Puede ir a buscar y ampliar sobre eso. Deuteronomio 17:8. Si un caso viene ante ustedes a las puertas de la ciudad, que es muy difícil para ustedes juzgar, referente a derramamiento de sangre, pleito civil, a daño personal o cualquier otro asunto controversial, se levantarán e irán al lugar que Yahweh su Elohim escoja. Entre veredicto y veredicto. Tiene que haber, entre veredicto y veredicto, tiene que haber con las leyes que regulan los daños civiles y las transacciones económicas entre las
entre los individuos las leyes que regulan las faltas que incurren en castigo corporal y las leyes que regulan en caso que se aplica a la pena capital. Entre afección y afección tiene que ver con la definición para saber si una afección es de carácter impura o pura. Esto podemos verlo para poder tener más ampliación en Vallicra 13 o Levítico 13. Si un caso es demasiado difícil para ti, para que puedas juzgar, aquí se está hablando a los jueces de las diferentes ciudades de Israel. La Torá fue escrita en primer lugar a los jueces en Israel. En caso de conflicto, cuando los jueces menores no podrán resolver, tendrán que recurrir a instancias más altas. Es como lo hacen las ciudades. ¿De dónde han copiado las naciones? Que dicen, vamos a llevarlo a la Suprema Corte, ya que no en esta corte dieron un fallo que no es justo. Mucha gente se van a instancias más altas. ¿De dónde lo han sacado? Todo ha venido de aquí, de la mente de Elohim. Todo ha sido un derivativo. Nada ha inventado el hombre. Nada lo ha creado el hombre. Todo ha sido hecho por Elohim a su pueblo. A las autoridades en Jerusalén, que son los Kadoshim, los Kohanim, levitas, y un juez principal, que es el Kohen Gadol. Deuteronomio 17:9. Comparecerán delante de los Kohanim, que son los Levín, el juez en oficio en ese momento, buscarán su opinión y ellos adjudicarán un veredicto para ustedes. Aquí habla de un solo juez para cada generación, era el juez principal. Más adelante, en el 19:17, se habla de los jueces que hayan en esos días. Esto nos dice que entre los jueces que hay, solo uno ese es el principal. 17:10, actuarán de acuerdo a lo que ellos le hayan dicho allí en el lugar que Yahweh escoja. Tendrán su cuidado de actuar conforme a las instrucciones de ellos. De acuerdo con la Torá que ellos enseñan, ustedes llevarán a cabo la sentencia que ellos adjudiquen, sin volverse a un lado, a la derecha o a la izquierda. Recuérdense lo que dijimos en la Parashat Tetzaveh, que en la derecha había una hombrera y en la izquierda otra hombrera y en el centro estaba la cabeza. Por eso tenemos que seguir la cabeza. El veredicto tiene que ser de la cabeza, no de los hombros. Del veredicto que ellos les declaran a ustedes. Podemos decir que en la derecha está Judá y en la izquierda Efraín. O sea, sin torcerse a una casa o a otra, sino que la sentencia venga de la cabeza, que es el Mashiach. ¿Cuál es nuestra cabeza? El Mashiach. Lo que dijimos en la Parashat Tetzaveh, que en la derecha había una hombrera y en la izquierda otra hombrera y en el centro estaba la cabeza. Por eso tenemos que seguir la cabeza. El veredicto tiene que ser de la cabeza, no de los hombros. Del veredicto que ellos les declaran a ustedes. Podemos decir que en la derecha está Judá y en la izquierda Efraín. O sea, sin torcerse a una casa o a otra, sino que la sentencia venga de la cabeza, que es el Mashiach. ¿Cuál es nuestra cabeza? El Mashiach. Y es nuestro Kohen Gadol, que tiene las dos hombreras donde tienen los hijos de Israel correspondientes. En la derecha a Judá y en la izquierda Efraín. Esto nos dice que parte de la observancia de la Torá es obedecer las órdenes de los que tienen capacidad para juzgar, los líderes. No obstante, la sentencia que dicten las autoridades tienen que ser de acuerdo a la Torá de Yahweh. Bendito sea su nombre. Esto implica que si un juez se aparta de la Torá y te obliga a hacer algo contra la Torá de Moshe o la enseñanza del juez supremo, vamos a ver, o la enseñanza del juez supremo,
que ahora está vivo durante todas las generaciones, Yahshua HaMashiach no tiene la obligación de obedecerle, como dice en Hechos 4:18, 20 o 5:29. Cuando los llamaron, le ordenaron hablar ni enseñar. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Yahshua. Mas respondiendo Kefa y Johanán, y le dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros que a Elohim, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Debemos obedecer a Elohim antes que a los hombres. Aquí vemos y vamos a continuar. Vamos a continuar. Aquí continuamos. Vamos a ver. Continuamos. Dice, volvemos a repetir, que esto implica que si un juez se aparta de la Torah y te obliga a hacer algo contra la Torah de Moshe o las enseñanzas del juez supremo que ahora está vivo durante todas las generaciones, Yahshua HaMashiach, que está vivo, el juez supremo que está vivo durante todas las generaciones, que es Yahshua HaMashiach, no tiene la obligación de obedecerle, como dicen Hechos 4:18, 20 y 5:29. Cuando les llamaron, esto fue a Kefa, aquí estaba Kefa, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Yahshua HaMashiach, mas respondiendo Kefa y Johanán, y le dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros antes que Elohim, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Debemos obedecer a Elohim antes que a los hombres. ¿Vieron? Obedecer a Elohim antes que los hombres. O sea que si yo tuerzo la enseñanza y hay algo que le estoy enseñando, claro que eso tiene que llegar a llegar a agotar todos los recursos. Si, por ejemplo, yo estoy dando una enseñanza y la enseñanza no viene de la Torah, usted agota todos los recursos. Si es un cheliac, como son ellos, ya preparados, entonces agota todos los recursos y le dice, pero indaga por qué esa es la opinión de él o qué, de dónde vino con esa opinión, porque esta persona estaba delante en un Sanedrín. Y tuvieron el carácter de decir, es menester obedecer a Elohim antes que los hombres. De cualquiera, 17:12, de cualquiera lo suficientemente presuntuoso para no prestar atención al Cohen nombrado para servir a Yahweh, su Elohim o juez. Esa persona tiene que morir y si ustedes exterminarán a tal perversidad de Israel. ¿Cómo? Cualquiera es suficiente, cualquiera lo suficientemente presuncioso, como cualquiera lo suficientemente presuncioso para no prestar atención al Cohen nombrado para servir a Yahweh, bendito sea su nombre, para no servir, para servir a Yahweh solo. Esa persona tiene que morir. ¿Cómo? ¿De qué usted cree al final? Cuando dice al Cohen nombrado para servir a Yahweh. ¿Quién es ese Cohen? Ya al final, en este mandamiento, ¿a quién se está dando el recalco? ¿Por qué se tenía que hacer pechar, literal? Porque estaba hablando de el Cohen llamado Cohen Hamashiach. O sea, es una sombra de el Cohen Gadol de una vida indestructible. Dice, esa persona tiene que morir, o sea, ser exterminada, desaparecer de esta tierra, del ambiente físico y espiritual. Claro que no, sin ambiente físico, el espiritual tampoco, para el humano, no existe. Exterminarán tal perversidad de Israel. Es sumamente grande
Es sumamente grande la autoridad delegada al Sanedrín en Jerusalén, con pena de muerte al que resiste la sentencia de una Corte Suprema. La Corte Suprema está puesta en el lugar de Elohim, y el que resiste la autoridad puesta por él, le resiste a él mismo, lo cual es un grave delito. En Deuteronomio 17:13, todo pueblo oirá acerca de ello y tendrá temor de continuar actuando presuntuosamente. Todo el pueblo oirá acerca de ello y tendrá temor de continuar actuando presuntuosamente. La sentencia de muerte sobre un rebelde sirve no solo para quitar el mal del medio de Israel, sino para producir respeto, temor reverente a Yahweh, bendito sea, y a las autoridades puestas por él. Mira hasta el respeto que tenía que haber en Israel. En Matillahu 28:18 dice, y acercándose Yahshua, le habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo? Toda. Col. Col. Dijo toda autoridad me ha sido dada en los Shamay y en Haares. El que resiste a Yahshua está resistiendo a Yahweh, que le dio toda autoridad del cielo y de la tierra. Es imposible respetar a Yahweh sin respetar al gobierno puesto por él. Es imposible ser fiel al Padre sin ser fiel al Hijo, que ha sido puesto por el Padre sobre todo su reino. La idea de que una persona puede tener contacto directo con el Padre sin pasar por el Hijo es una mentira religiosa. Repito, la idea de que una persona puede tener contacto directo con el Padre sin pasar por el Hijo es una mentira religiosa. Óiganlo bien. El Hijo es el camino al Padre, al Abba. Nadie viene al Padre sino por medio de él. No existe un judaísmo que puede agradar plenamente al Abba sin reconocer a Yahushua como Mashiach de Israel. Repito, no existe un judaísmo que puede agradar plenamente al Abba sin reconocer a Yahshua, el Ben, como el Mashiach de Israel. El que no se acerca al Abba por medio de Yahshua HaMashiach no es agradable. Repito, el que no se acerca al Abba por medio de Yahshua HaMashiach no le es agradable, porque él quiere que todos honren al Hijo, como dice en Tejilín 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje. Mire cómo toda esta parashá hablan de lo que yo he estado enfocando desde la parashá 46, que todavía falta la última parte, y la parashá Ri, que es la 47, que falta casi está completa, que tengo que transmitirla, pero vamos a ver cómo avanzamos. Honrad al Hijo. ¿Cómo? Tehilim 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán dichosos son todos los que en él se refugian. Honrar al Hijo tiene que ver con una palabra hebrea, con postrarse su rostro, doblar su rodilla y postrar su rostro delante de sus pies. Besar los pies, dicen algunas versiones. Besar los pies del Hijo. Honren al Hijo y él obedece al el que el Padre ha decretado que todos honren al Hijo. Repito, el Abba ha decretado que todos honren al Hijo. Y el que obedece al Abba honra al Hijo. Repito, el que obedece al Abba honra al Hijo. El que no honra al Hijo no agrada al Abba. Yohanan 5:23, esto lo puede buscar un judío del primer siglo. Seguimos, Devarim 17:14. Cuando haya entrado en la tierra que Yahweh Elohim le está dando, hayan tomado posesión de ella y estén viviendo allí, ustedes pueden decir, yo quiero tener un rey sobre mí como todas las naciones de alrededor de mí. Bueno, aquí estamos en un tema que yo siempre he mencionado.
la Torá prevé que el pueblo iba a pedir un rey como todas las naciones que le rodeaban. La iniciativa de tener un rey como las demás naciones no vino de Yahweh, bendito sea. La iniciativa de tener un rey no vino de Yahweh. Esta palabra se cumplió en 1 Samuel 8:5, donde dice, y les dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. El propósito con esta petición no fue para cumplir la Torá, sino ser semejante a todos los demás pueblos de la tierra. Oigan como todos se van contra el que se deja ir a favor de la corriente llega a este mismo punto. Este es el inicio o el principio de la globalización. Este es el principio. El globalismo hace lo mismo. Quieren que todos seamos iguales, que todos pidamos lo mismo que ellos quieren, porque ellos son los que quieren penetrar esos pensamientos a todos nosotros. Estamos en la misma condición. ¿Qué está haciendo Israel? Tiene un gobierno desde 1947 o 1948 que fue decretado, que fue anunciado como independencia, un gobierno como las demás naciones de la tierra. Esto fue lo que entristeció a Yahweh. Yahweh, bendito sea, también había dicho a Abraham en Bereshit 17:6, dice, reyes saldrán de ti, lo cual constituye que también una base para que hubiera reyes en Israel. Como le dijo Abraham, reyes saldrán de ti. En Deuteronomio 17:15, en ese evento nombrarán como rey el que Yahweh Elohim escoja. Debe de ser uno de sus hermanos. Este rey que nombren sobre ustedes, le está prohibido nombrar un extranjero sobre ustedes que no sea su hermano. ¿Cómo? No puede haber un extranjero porque el Mashiach tiene que cumplir ese propósito. Mashiach no puede ser un extranjero, no puede ser un goín, tenía que ser un israelita. Y un israelita, y ya ustedes saben, en este caso, de la tribu de Judá. Primera condición, el rey tiene que ser escogido por Yahweh, por medio de sus profetas, que es lo mismo que ser escogido por Yahweh. 2. El rey está colocado en una posición sobre Israel. 2. El rey está colocado en una posición sobre Israel. 3. El rey es puesto por el pueblo. La forma de gobierno que Yahweh establece entre los hombres es tanto sobre sus normas como monárquico. 3. El rey es puesto por el pueblo. O sea, al final el pueblo lo acepta. La forma de gobierno que Yahweh establece entre los hombres es tanto sobre sus normas como monárquico. Tienen que haber una colaboración en el momento de la instalación de una autoridad entre Yahweh y el pueblo que va a ser dirigido por esa autoridad. ¿Están comprendiendo ahí? Lean las 3 en el video bien y analicen. 4. El rey tiene que ser israelita, no puede ser extranjero. De nacimiento, no puede ser extranjero. Deuteronomio 17:16. Sin embargo, él no adquirirá muchos caballos para sí o hará que el pueblo regrese a Misraim para obtener más caballos, puesto que Yahweh les dijo que nunca regresarán por ese camino. Asimismo, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se extravíe y no adquirirá cantidades excesivas de plata y oro. ¿Quién cumplió todo eso? ¿Quién incumplió todo eso? El rey Shlomo o Salomón. Pecó en estas 3 áreas. Tuvo muchos caballos e hizo que el pueblo se volviera a Egipto para comprar caballos. Eso está en Primera de Reyes 4:26. Tuvo muchas mujeres que desviaron su corazón. Primera de Reyes 11:3-4. Tuvo mucha plata y oro. Primera de Reyes 10:21-27.
Deuteronomio 17:18. Cuando él haya llegado a ocupar el trono de su reino, él escribirá una copia de esta Torá en un rollo para sí mismo, de la que los Juanín y los Levín usan. Permanecerá con él y él la leerá todos los días por todo el tiempo de su vida, para que él aprenda a temer a Yahweh, su Elohim, y guardar todas las palabras de esta Torá y estas leyes, y las obedezca. La Torá tenía que ser la base del reino. Por eso el rey tenía que escribir un Sefer Torá para sí y leerlo todos los días. Los reyes judíos solían tener un Sefer Torá, un libro de la Torá, en miniatura que colocaban sobre su brazo derecho para que lo acompañara constantemente. De este mandamiento se ha legislado rabínicamente que todo varón judío debe escribir un Sefer Torá o bien pagar para que un escriba lo haga. Devarim 17:20, para que él no piense que es mejor que sus hermanos y para que no se vuelva a la derecha ni a la izquierda de los misbot de Yahweh. De esta forma, él prolongará su reino y el de sus hijos en Israel. Bendito sea su nombre. Capítulo 18. Deuteronomio 18:1. Los Juanín que son de Levín, los Juanín que son de Levín, o sea, levita, ciertamente toda la tribu de Leví no tendrá parte ni herencia. Ahora vamos a hablar algo muy delicado que mucha gente que están en los ministerios y en la doctrina del reemplazo y los que han entrado a las raíces hebreas no comprenden porque no comienzan a profundizar ni indagan en las cosas, no indagan en los temas. ¿Qué es haciendo el ciclo de Parashot? El que hiciera un ciclo de Parashot no tuviera estas lagunas de falta de estudio. Dice, los Levín no tendrán parte ni herencia con Israel. O sea, no pueden participar de lo común que tiene Israel. En cambio, su sustento vendrá de la comida ofrecida por fuego a Yahweh y de cualquier otra cosa que venga a ser de él. ¿Cómo? Las cosas de Yahweh son las de los Levín, que era la quejuna que estaba activa en ese momento. Si nosotros identificamos y sabemos cuál es la quejuna o el servicio o el ministerio que está activo en este momento, entonces no tenemos ningún problema y sabemos qué vamos a hacer con los que ofician en ese ministerio en este momento, en esta quejuna presente, porque te estamos viendo que es la misma regla que se le dio a los levitas, a los leviín. Porque esta regla no se le dio a los leviín porque eran nuevas, sino porque era de una sacerdocio principal, de un real sacerdocio, de una real quejuna. Entonces, por eso se da estos misbot para los leviín, se repiten para que ellos sepan qué es lo que le toca en herencia. Le toca Yahweh. De esto aprendemos que los que sirven en el Mizkan no tienen otro sustento que no provengan de Yahweh. Uno que sirve en la quejuna o en el ministerio del Melech Tzadik no puede tener otro sustento que no provenga de lo que la Cajal le ofrece a Yahweh. Bendito sea. La Cajal es la congregación. Si la congregación le ofrece a Yahweh algo, ese es el sustento de ese que oficia. El que mezcle el sustento que proviene de Yahweh con el sustento de algún trabajo común está profanando el orden, está profanando el misterio, la quejuná de Yahweh, y rendirá cuenta ante él. Esto es delicado. Pero sufrimos el riesgo de que le digan, ustedes son unos vagos, tienen que trabajar, porque no comprenden este tema. Deuteronomios 18:2. Ellos no tendrán herencia con sus hermanos, porque Yahweh es su herencia, como él le ha dicho. Mira qué bien que caímos en este tema, para que la gente comprenda. Ellos no tendrán herencia con sus hermanos, porque Yahweh es su herencia, como él les ha dicho. Los que sirven en la quejuná, en el ministerio de Yahushua Cohen Gadol, no pueden tener terrenos, posesiones o herencia como una persona de la Cajal o de la congregación. Su posesión es lo que está dedicado
o consagrado a Yahweh. Deuteronomio 18:3. Los Juanín tendrán el derecho de recibir del pueblo de aquello ofrecido, de aquello ofreciendo sacrificio, o sea, buey o oveja, espaldilla, papadas o estómago. De todo lo que se entregue a Yahweh, los servidores tendrán derecho para consumir. No debe de haber molestia cuando se entrega ofrenda a Yahweh. ¿Cómo? No debe haber molestia cuando se entrega ofrenda a Yahweh. Bendito sea su nombre. Esto es delicado. Cuando el motivo es que tiene que ser compartido con sus servidores, si así fuere, la ofrenda no es acepta. Si así fuere que la persona tuviera un resentimiento, no, que yo no le voy a dar esta ofrenda, cuando el Cohen o los servidores viven de la ofrenda, los Levín de la actualidad, el orden del Melech Tzadik, viven de la ofrenda, los Maserot, de todas las ofrendas que son ofrecidas a Yahweh. Y si la persona tiene algo en su corazón que no quiere, entonces no es acepta la ofrenda. No va a pensar que va a recibir bendición de haber entregado esa ofrenda. Devarim 18:4. También les darán los primeros frutos, primicias, reshit, de su grano, su vino, nuevo, aceite de oliva. Cuando habla aquí, que muchas personas cuando ve esto, dice, usted ve que solamente la de grano es de comestible. Entonces, es como que una persona está haciendo un ejercicio mediocre de lo que es la economía, de lo que era la economía en aquellos tiempos. Se supone que si ellos producían algo, de eso es que tienen que dar. Una persona es de lo que produce que da. Entonces, se está hablando de lo que estaba produciéndose en el campamento. Quisiéramos nosotros ahora tener esa forma económica porque es la mejor forma económica. No hay quiebre y no hay blackout, no hay problemas económicos. En este tipo de sistema económico es mejor porque es el que Yahweh ha querido dar. Pero no estamos en estos sistemas ahora. Tenemos sistemas en que compramos servicios. Esto que se daba, se compra ahora. Porque la persona no lo produce. Si fuera así, nadie pudiera darlo. Porque no todos se están produciendo. Entonces, aquí cuando la gente ve esto, que no ha hecho un estudio desde el principio hasta el final de quién fue el Melech Tzadik principal, cómo fue el orden, cómo fue la primera ofrenda que dio, por ejemplo, Abraham al Melech Tzadik. No se la dio de fruto, se la dio de lo que tenía, que fue el despojo, por ejemplo. Le pagó con el despojo de la invasión que hizo a los 4 reyes, que le dijo, le pagó los diezmos a Melquisedec. Entonces, el diezmo es una primicia, pero no es la misma primicia que se da anual. Hay una primicia que es de lo primero que cuando tú consagres el año tuyo de lo monetario o lo que tú produces, dándolo primero antes de tú usarlo, y viene entonces lo que se llaman los macerot. Para eso tienen que entrar a un estudio que tengo que se llama el macer o los 3 macerot, porque también no pueden distinguir muchas personas cuando hacen el estudio que hay 3 tipos de macerot. Y eso lo dejo para ese tema. Las primicias pertenecen a Yahweh, por eso los servidores tienen el derecho a ellas. Primicia es reshit, que también es de la primera palabra es la primera palabra de la Torá. Primicia es reshit, que también es la primera palabra de la Torá. Y vemos que reshit está en el Strong. Significa cabeza, comienzo, primero, fruto, mayoría, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio. Reshit en el hebreo de nuestros padres significa la autoridad de la cabeza consuma la obra del pacto. La autoridad, Resh, de la cabeza, Aleph, consuma, Shim, la obra, Yud, del pacto, Taf. Deuteronomio 18:5. Porque Yahweh Elohim lo ha escogido a él, aquí en Aleví, de todas las tribus de ustedes, para que se levanten y sirvan en el nombre de Yahweh.
y él y sus hijos para siempre. ¿Por qué dice para siempre? Porque también en el orden del Melech Tzadik hay una parte de Leví que sigue todavía ministrando para siempre, que es la orden de Sadot. Eso lo van a ver en la Parashá Pinjas. Ustedes pueden ver que se le dio sacerdocio perpetuo o que es una perpetua a esa facción de Leví. O sea, en los 144,000 en Apocalipsis, ustedes van a ver que hay 12,000 de Leví. Quiere decir que siguen los levitas en esa facción y como ellos comenzaron, por eso dice para siempre. O Leolam Baed, aunque todas las tribus de Israel serán servidores, Leolam Baed. Precisamente esta es la alegoría de la elección de una quejuná o sacerdocio perfecta o intachable, el cual se levantará en los últimos días. Es por eso que los levuín es la mejor analogía de la quejuná del Melech Tzadik, ya que ellos fueron consagrados para el servicio de Yahweh. Deuteronomio 18:6. Si un levita de uno de su pueblo es en cualquier sitio en Israel donde él vive, viene altamente motivado al lugar que Yahweh escoja, entonces él servirá allí en el nombre de Yahweh, su Elohim, y así como sus hermanos, los Levín, se paran y sirven en el nombre de Yahweh. Servir en el nombre de Yahweh significa tener autorización para hacerlo. El levita tiene la autoridad para servir delante de Yahweh, lo mismo que el profeta. Podemos vernos en el 18:19. 18:8. Tal Leví recibirá la misma porción de los otros, además de los que pueda recibir de la venta de su propiedad ancestral heredada. De lo que pueda recibir, oye, de la venta de su propiedad ancestral heredada. Cuando ustedes entren en la tierra de Yahweh, su Elohim le está dando, no apedrearán no aprenderán a seguir. Vuelvo, repito. Deuteronomio 18:9, perdón. Cuando ustedes entren a la tierra que Yahweh Elohim le está dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. No encontrarán entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo por fuego o hija, un adivino, un agorero, un sortilego o un hechicero. Un hechicero es aquel que tuerce las escrituras. Ese es el pensamiento hebreo, el que tuerce las escrituras, según la tradición hebrea. Deuteronomio 18:11. Un encantador, uno que consulte a fantasmas o ruajín, o uno que practique la necromancia. Un hechicero es uno que practica la magia negra. Un encantador es uno que agrupa reptiles en un lugar para practicar hechicería o adivinación. Un medium es uno que piensa que el espíritu de un muerto habla por sí, por sus axilas, mediante la necromancia, o uno de que mete un hueso de un animal en la boca y el hueso habla. Un espiritista es uno que consulta a una calavera o una persona muerta, o va por un cementerio para comunicarse con los espíritus de los muertos. Todo esto son ritos, son hechos con espíritus inmundos. No es la misma persona, ni tampoco una persona tiene un fantasma dentro que habla después de la muerte. Son shady, que engañadores. Esta explicación está hecha a base de las palabras hebreas, no de las palabras españolas. Deuteronomio 18:12.